¿Aló se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Ya, parece que nadie más va a venir a clase, así que voy a empezar nomás. La clase pasada había terminado entonces con el problema del flujo de Poiseuille en los flujos de cilíndricos de tuberías y voy a dejar pendiente el flujo de Stokes en la esfera, que lo va a ver el auxiliar el próximo martes, le voy a decir. Entonces ahora voy a empezar con flujo de líneas de corriente, ¿ya? Entiendo que la próxima semana hay vacaciones, así que voy a eh, avanzar con esto, función de corriente, y con eso eh, ya estaré en la última parte del curso. Quedaría pendiente la tarea 3, que es la última del curso, y se acabaría este curso anómalo de este semestre. Las funciones de corriente. ¿Qué son las funciones de corriente? Son curvas que vamos a denotar por la letra psi, que son de dos coordenadas, x, y, ¿ya? Dependen de la posición horizontal y vertical. Entonces, vamos a definir la función psi de tal forma, de la siguiente forma, que la componente horizontal del flujo de la velocidad v sub x es igual a menos de psi a di, por definición. Y la componente vertical va a ser igual a de psi a dx. Entonces, si derivamos la velocidad de v a dx, nos queda la segunda derivada cruzada de psi con signo negativo. Si derivamos con respecto a i, p sub i, nos va a quedar la derivada cruzada con signo positivo. Es decir, si sumamos esto más esto, nos queda igual 0, por definición. Y esto que está aquí, esto es un operador, que es justamente la divergencia de la velocidad. Entonces, resumen, si definimos si está de esta forma, cumple la ecuación de continuidad. ¿Ya? Entonces satisface la ecuación de continuidad. Ahora, si lo reemplazamos en la ecuación de Stokes con f igual 0, ¿ya? Es decir, la ecuación de Stokes que la vimos la semana pasada, que es la ecuación, bueno, me la sé de memoria, pero la ecuación esta es menos el gradiente de presión más el término de difusión, que es la viscosidad dinámica, por el laplaciano de la velocidad, más la fuerza inercial. Si reemplazamos entonces, como ya definimos v sub x, por la función psi, ahí está. Entonces la ecuación de Stokes nos va a quedar la componente x, con f igual 0 nos va a quedar 0 igual menos de p de x más el laplaciano digamos, eta, la viscosidad, por el laplaciano de v sub x. Pero como v sub x es igual a esto, nos van a aparecer la tercera derivada de psi con respecto a de x segunda por di, menos de tercera a de psi a de i. Eso es por cómo definimos v sub x. Entonces son derivadas segundas. Derivadas segundas de una derivada primera de psi, digamos. Ya es por álgebra. Y después la componente i va a quedar 0 menos de p de i más eta por aplicarle. No sé qué pasó. Profe, ¿Sí? Ah, no se escuchaba.
¿O qué pasó? ¿Se escucha ahora, no? que como que se pegaban, como que solamente le escuché, o sea, le escuché decir hasta cuando había que reemplazar la ecuación de Stokes. Hasta aquí. ¿Hasta aquí se escuchó? Ah, espera, voy a colocar el... Se está pegando. Todavía no aparece, ¿no? A ver, Se le escucha como entre como robótico. a ver. ¿Se ve la pantalla así? Mm, a ver. ¿Se ve la pantalla? ¿Algo se escucha, no? Sí, profe, sí se Sí, escucha sí, se ahora. escucha. ¿Y se ve la pantalla? Sí, Sí, también. Entonces me imagino que llegué hasta acá, ¿no? Hasta la ecuación de... sí. Ya, Hasta ahí se entonces escucha. la ecuación de Stokes era, es cierto, usted se basa en cero igual menos el gradiente de presión más la fuerza de inercia más la viscosidad por el laplaciano de la velocidad. Entonces, como definimos la velocidad x así, con la función psi y la función b sub i así, entonces lo aplicamos en la componente x con f igual 0, con f igual 0, y va a quedar 0 igual menos dp de x, ¿cierto? Componente x más eta por el laplaciano de b sub x, es decir, segunda derivada de b sub x. Pero b sub x se define así, entonces aparecen las terceras derivadas de psi con respecto a x aquí, ya que con respecto a y. Y después hacemos lo mismo en la componente y, va a quedar 0 menos dp de y más eta por el laplaciano de b sub i, que es esto. Entonces va a quedar la tercera derivada con respecto a x cubo, a x3, más tercera derivada de psi con respecto a dy segunda por dx. Es tomar estas definiciones y aplicar la ecuación de Stokes. Ahora, yo quiero juntar estas dos ecuaciones y para juntarlas, ¿qué hago? Derivo con respecto a y la primera y con respecto a x la segunda y la sumo y con signo cambiado, ¿cierto? Está con, la multiplico con un menos, por ejemplo, la primera, y la sumo. Entonces se van a ir si derivo con respecto a y, este va a quedar dp a segunda a dx de y, y acá dp a dx, y derivo con respecto a x la segunda, va a quedar dp a dy a dx, y se van a ir estas dos, ¿cierto? Y acá van a aparecer términos como dy cuarta, delta 4 psi, a dx segunda, a dy segunda, y acá va a aparecer un delta cuarta a dy cuarta. Derivo con respecto a x la segunda, va a aparecer una derivada cruzada acá, y acá va a aparecer un de cuarta psi a dx cuarta, y acá de cuarta a dy segunda, de segunda. La sumo, se van los p, y eso es lo que aparece en el término con respecto a x cuarta, derivada cuarta. Acá se van a sumar estas dos, porque está con signo menos, va a quedar 2 veces de y cuarta de x segunda, y aquí un de cuarta a de y cuarta. Ya, esto es una ecuación que se obtiene al sumar estas dos, derivándolas con respecto a y con respecto a x. Esto que está acá, tal cual, es un operador también, un operador matemático, que se llama operador biarmónico. Y en el fondo lo que hace el operador es como si fuera un cuadrado, ya un cuadrado de un binomio, pero de derivadas. Lo que hace es, ustedes aplican el cuadrado aquí, un cuadrado, pero
pensando que este cuadrado es de segunda derivada, no de multiplicación, de la multiplicación. Entonces, si ustedes aplican esto como si fuera un cuadrado, va a quedar, el primer término va a quedar a la cuarta, ¿cierto? Aquí, a la cuarta, más 2 veces este por este, más este hasta el cuadrado, que va a quedar una cuarta acá y acá 1/4, que es justamente esto. ¿Ya? Por eso se llama esto, como está acá, operador biarmónico. Y se escribe como una delta invertida a la cuarta. Y vale 0, seguro que está acá, vale 0. Entonces, todo esto es para concluir que la ecuación de Stokes, que es vectorial, con dos componentes, es equivalente a resolver la ecuación biarmónica. Esa. ¿Ya? Entonces, la ecuación, y eso es por la definición de sí. La función de sí se define así, ¿ya? Sí se define así. Eso no hay que olvidarlo. Bx se define así y Bi así. Entonces, si definimos así, entonces, si resolver la ecuación biarmónica es equivalente a resolver la ecuación de Stokes. ¿Cuál es la gracia? Que aquí yo tengo una ecuación vectorial y acá tengo una ecuación escalar. ¿Ya? Al resolver sí, supongamos que yo resolví esta ecuación por las condiciones de borde del problema particular, entonces después simplemente tomo el sí, lo derivo con respecto a y, con un signo negativo, y eso vale B sub x, y después tomo el sí, lo derivo con respecto a x, y tengo el B sub y. Esa es la gracia de todo esto. El operador biarmónico también se puede ver así como el laplaciano del cuadrado. ¿Ya? El biarmónico es el laplaciano del cuadrado. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Ya, entonces, veamos lo que significa la función psi. La función psi es, bueno, recordad que sus derivadas parciales son justamente b sub x, o sea, b sub i y menos b sub x, ¿cierto? Bueno, supongamos que tenemos aquí un eje x a la izquierda y un eje y a la derecha. Supongamos que el u es como el b sub x, ¿ya? El valor, la magnitud de la velocidad horizontal. Y b es la b sub i, la magnitud de la velocidad vertical. Entonces, en el fondo, esas líneas que están aquí es el flujo de velocidad horizontal y el flujo de velocidad vertical, o sea, horizontal y vertical. Y hacemos aquí un cuadrado, un rectángulo, un triángulo rectángulo, en el cual tenemos aquí un elemento de delta i, de altura, y acá de ancho, delta x, y tiene un largo delta s. Entonces este es un punto P, A, B, BP. Entonces, seguro que está ahí. El U y el B es el flujo que está entrando, ¿ya? Que entra en el triángulo de alguna forma. O sea, en realidad, esa es la componente de U y B, ¿cierto? Pero tienen, digamos, las componentes X e Y. Y si definimos, por ejemplo, este ángulo θ, este triángulo rectángulo θ, entonces estos vectores U y B tienen componente, creo que es de I a ds, sería de I a ds, sería justamente el seno de θ, ¿cierto? Seno de θ, y el de X a ds sería el coseno de θ. Por lo tanto, la normal va a tener componentes, la normal aquí va a tener componentes menos seno de θ más coseno de θ. ¿Ya?
por ejemplo, el X va así, el X va así, entonces este lado tendría componente seno teta, por eso es entrando menos seno teta. Y el otro tendría componente que va saliendo, acá va el teta, sería coseno teta i. Entonces sería la normal. Entonces se define el flujo total o caudal, es un concepto, que es todo lo que entra, digamos. Todo el caudal es integrar el flujo, ¿ya? En todo el elemento delta S, y eso sería el flujo, ¿ya? Entonces el caudal se define así, como la velocidad del flujo, de la velocidad, multiplicado por la normal, ¿ya? De la superficie. La superficie sería el delta S, ¿ya? Este delta S, la normal es esta que está acá, y integramos desde el punto A hasta el punto B. Entonces eso, para verlo más claro, lo vemos así mejor. B por N, entonces el flujo a lo largo de delta de A a B es delta S, ¿ya? Entonces requiere el flujo neto a lo largo del triángulo BAB. Entonces todo lo que entra debe salir por conservación de masa. Vemos cuánto vale B por N para calcular el caudal. B por N, la velocidad es simplemente Bx, Bi. Entonces la normal N, que está acá, la multiplicamos. Va a quedar Bx producto punto. Bx por esto, Bx por eso, y Bx por eso va a quedar entonces Bx por Di, dividido por Ds, falta un Ds ahí, dividido por Ds, más Bi por Dx dividido por Ds. Eso es multiplicar este N por la velocidad. Va a quedar eso. ¿Ya? Va a quedar eso y todo esto dividido por delta S. Pero, que falta todo esto dividido por delta S. Pero Bx, sabemos cuánto vale. Por definición, Bx vale menos de cia de i. Y Bi vale de cia de x. Entonces reemplazamos eso allá, acá. Reemplazamos el menos Bx, va a quedar de cia de i. Y el Bi va a ser de cia de x. Y todo esto dividido por delta S. Entonces, si se dan cuenta, aquí todo esto dividido por delta S. Lo que está arriba del delta S, todo esto, es el diferencial de sí. Es de cia de i por di, ¿cierto? Derivadas totales, más de cia de x por delta de x. Y esto, por definición matemática, es el diferencial total de sí, que es delta de sí. ¿Ya? Y esto aquí falta un delta S, ya lo voy a corregir en los apuntes. Entonces, esta multiplicación B por N, el producto punto de la velocidad por la normal, que es el caudal, o sea, hay que enterarlo para que sea el caudal, nos da que justamente delta sí. Y aquí dividido por delta N. Entonces, al hacer la multiplicación, acá, el delta S que estaba dividiendo acá, se va a ir con este de acá, y nos va a quedar que todo esto es justamente, esa integral es justamente delta sí, como está acá. Es decir, la integral del caudal es justamente la integral de AB de delta sí. Y delta sí es ni más ni menos que evaluar si esta integral es fácil. Evaluar es sí, ¿cierto? Y es evaluar si en el costado superior, si B menos en el inferior menos si A. Entonces, justamente el caudal vale la función sí en B y la función sí en A. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si, bueno, yo sé que es un poco enredado esto, pero aquí viene lo más importante. Si sí es constante, ¿ya? Si la función sí es constante, ¿qué significa? Significa
¿Que este integral cuánto vale? ¿Cero? Vale 0, ¿cierto? Entonces significa, y para que valga 0, significa que la línea de corriente, ¿cómo hacemos para que esto sea 0? La única forma es que este producto punto sea 0. Y ese producto punto sea 0 significa que la velocidad, el flujo, es, ¿cómo es con n? Paralelo. Paralelo. Entonces lo que está pasando en este caso particular es que estas flechitas irían a lo largo de AB, ¿cierto? Ahí sería paralelo, ¿cierto? Estas flechitas irían a lo largo de AB. AB. Entonces, lo que dice acá, la conclusión es la siguiente. Las líneas de corriente, o sea, notar que si es constante, entonces las líneas de corriente son paralelas al flujo, B. Es decir, B es perpendicular a N. O sea, no hay sección transversal que atraviese el fluido. ¿Están seguros que es paralelo? Para que un producto punto sea 0, ¿qué se necesita? ¿Cómo se define el producto punto de un vector? Bueno, es perpendicular, porque se define el producto punto como la magnitud de uno por la magnitud del otro por coseno. Si el coseno es pi medio, ahí es perpendicular y el coseno de pi medio es 0. Entonces, B es perpendicular a n. Es decir, no hay sección transversal que atraviese el fluido. Es decir, no es como acá, no atraviesa el flujo así. O sea, no hay sección transversal que atraviese el fluido, no puede atravesarlo así. Así se tiene que ir por los costados. A ver, ahora para explicarlo en forma más fácil, todo este análisis es el siguiente. Pensemos en un flujo cualquiera, como el que está acá. ¿Ya? Tenemos las flechas que van así. Estas flechas son el flujo, son las velocidades. En cada punto tenemos un campo vectorial v sub x y v sub y. ¿Cierto? Entonces, por definición, la función psi es esto. V sub x menos de psi a di y v sub i es de psi a dx. La función psi, en general, cuando yo resuelvo la ecuación de continuidad y la ecuación de Stokes, que es esta, la vía armónica, voy a obtener una función psi que va a depender de x y de y. Es un escalar. Una función complicada, puede ser larga, pero al final es una función. Entonces, si yo soy capaz de encontrar valores en que sí es constante, significa que si sí es constante, significa que este caudal es 0. Y por lo tanto B es perpendicular a n. Entonces, estoy solamente cuando sí es constante, estoy en las líneas de corriente. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Estoy en las líneas de corriente. Es como tomar, claro, ahí está el Bx y el Bi. Estoy en la dirección del gradiente, del sí. Entonces, cuando estoy en la dirección del gradiente, el sí es constante. Entonces, esto lo pueden ver igual que cuando hacen un mapa en geología, ¿cierto? Ustedes cuando hacen un mapa en geología tienen, por ejemplo, la topografía, tienen, por ejemplo,
latitud, longitud, ¿cierto? Y un punto Z, ¿cierto? Y ese punto Z es una altura, una altura. Entonces, cada punto tiene distintos Z. Entonces van a tener una superficie, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo acá. Eh, ¿Se escucha todo esto, no? Sí, profe, se está escuchando. Ya. Por ejemplo, una topografía 3D. Voy a poner aquí topografía 3D. Por ejemplo, ya. A ver esta. Mm, ya, por ejemplo, esta, ya. ¿Ustedes qué hacen con la... Por ejemplo, ahí tienen... ya, supongamos eso. Profe, ¿Sí? tiene que compartir la pantalla. Ah, nunca se escuchó nada. O sea, nunca se vio nada. Tiene que compartir la pantalla que se ve el PDF. Ah, ¿se ve el puro PDF? No, ¿cómo? A ver, compartir pantalla. Ah, ¿y ahí? ¿Se ve? ¿Qué se ve aquí ahora? No, ya Ahí se ve entiendo. el Zoom que tiene abierto. Se ve su escritorio. A ver, Ahí se ve, parece. se ve el modelo, ¿no? A ver. Ahora no, profe. Ya sé cuál es el problema. Es malo el Zoom. Prefiero el Google Meet. ¿No? Eh, compartir. ¿Se ve ahora, no? Se ve se ve Sí, profe, ahora se ven ya. imágenes. Por ejemplo, esta. Ya, esto es una topografía, ¿cierto? Ustedes tienen en el eje X, por ejemplo, el eje X aquí, latitud o longitud, ya acá tienen latitud, ¿cierto? Puede ser en coordenada UTM, ¿cierto? Ustedes lo han hecho en topografía o en geología, mapeos de mapas. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Entonces, cada punto, digamos, latitud, longitud, o XY, tiene una altura, ¿cierto? Tiene una altura, digamos, Z. Pero en cada punto la altura es distinta. Entonces eso genera una topografía, una superficie complicada. Por ejemplo, la topografía de esto que está acá. Entonces, ¿qué hacen ustedes para representarlo en un mapa 2D? Pueden colocar cada punto le asignan un color, ¿cierto? Un color distinto. Para cada altura, para cierto rango de altura tengo un color, para otro rango de altura tengo otro color. Y ahí generan una especie de grilla. Pero otra forma que supuestamente ustedes también aprendieron era usar las famosas líneas de contorno. ¿Se acuerdan de eso?
líneas de contorno. ¿Qué son las líneas de contorno? O curvas de nivel, ¿ya? Acá hay uno mejor, un buen ejemplo. Acá hay una, aquí esta está. Curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? ¿Algo se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Pero no le entendí bien lo de los mapas porque se escuchaba entrecortado. Ya, aquí hay un mapa, ya una figura. Aquí salen, aquí un terreno de geología, por ejemplo, una topografía, un cañón. Ya. ¿Qué son las curvas de nivel? Esa era la pregunta. Indican altura de la Pero, estructura. pero ¿qué más? ¿Altura, cualquier altura? En referencia al nivel del mar. ¿A eso se refiere? De acuerdo, pero ¿qué gracias tienen las líneas, las curvas de nivel? Si yo sigo una curva de nivel, A que todo, por toda esa curva tiene la misma. eso es una línea de contorno o una isocontorno. De ahí viene iso de igual contorno, un contorno de la misma profundidad o la misma altura. Entonces esa es la gracia. Entonces, las líneas de contornos me siguen la topografía solamente por las regiones donde tienen la misma altura. Entonces aquí se puede plotear en planta las líneas de contorno o las curvas de nivel, y cada curva me indica la profundidad, la isoprofundidad dada. Por ejemplo, me doy una altura, qué sé yo, 100 metros y va a ser solamente una curva. Me doy la isoprofundidad de 200 metros, va a ser otra curva, etcétera, ¿cierto? Esas son las curvas de nivel. Bueno, lo mismo ocurre con los flujos de velocidad, en que la función psi es como la topografía, es una grilla, porque al final la función psi tiene componentes, es como un vector de tres componentes, o sea, es un escalar, estoy de acuerdo, es un escalar, pero depende de x, depende de y, ¿cierto? Y para cada valor de x y para cada valor de y, vamos a tener un valor de psi. Entonces, desde el punto de vista computacional, es como si tuviera un vector de tres componentes, que depende de columna x, columna y para cada x y para cada y voy a tener una función, voy a tener un valor psi. Piensen que ese psi es como una altura, para hacer el ejemplo de la topografía. Entonces, si es así, yo simplemente, según el análisis que hicimos recién, basta con tomar los valores constantes de psi, porque cuando psi es constante, este caudal vale 0, ¿ya? Y estoy en las líneas de corriente. Entonces, si hago eso, voy a obtener el flujo. En otras palabras, este es un flujo de velocidad, ¿cierto? El que está acá. Estas líneas representan el flujo de velocidad, el vector Bx, By. Para este problema existe una función psi que depende de x, y. Si yo calculo Bx de esta forma, menos de psi a y Bi de psi a dx, ya, voy a obtener Bx, Bi. Pero es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es simplemente hacer psi igual constante, esto igual constante, y ploteo.
Ya voy a escribirlo más fácil en forma matemática. Así. Así. Como decíamos, de sí, voy a ponerlo así, de sí a de x BI es menos de sí a de BI es menos de sí a de x, si no me equivoco. Dx, ya, bx es de sí a de y BI es de sí a dx, ¿cierto? Entonces, supongamos que usted elige una función constante, ct0 igual constante, igual sí. Cuando hago eso, y recordar que sí depende de x y de y. Cuando hago eso, puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, hacer un programa en que me calcule, bueno, esto hay que hacerlo en forma numérica, pero lo que quiero hacer yo es encontrar los x e y tales que sí igual constante. ¿Ya? O encontrar los valores en que menos de sí x, y es igual a 0, es lo mismo, ¿cierto? Cuando esto es igual a 0, significa que estos es igual a una constante. Entonces, al encontrar los x, y que cumplen esa condición, voy a encontrar una cantidad de puntos que van a cumplir esta condición. Bueno, cuando encuentro eso, los graficos y me dan estas curvas. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, las curvas que están aquí, los flujos Bx y Bi, son tales que, son todos los puntos tales que sí es constante. Es decir, esto es como una curva de nivel, para sí. La función sí es como una topografía. Ustedes calculan su curva de nivel, o cuando sí es constante, y van a obtener justamente el flujo. Esa es la gracia de todo esto. Entonces, al encontrar la función sí, que en vez de resolver el problema clásico de Stokes, resuelvo la ecuación biarmónica, me concentro en resolver la ecuación biarmónica, y encuentro sí, para plotear las curvas de nivel, o las curvas, los flujos, basta con hacer sí igual constante, y para sí igual constante encuentro todos los puntos x, y que cumplen esa condición, y me dan todas estas curvas. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan del cálculo en varias? ¿Cuál es el curso que hicieron en tercer año de cálculo? ¿Cómo se llama? Cálculo en varias variables. Cálculo en 6 aplicaciones. No, ¿Ustedes en se tercer año acuerdan? no es ¿Ustedes se acuerdan cuando tenían unas curvas de nivel de una función psi, por ejemplo, una función f que depende de x, y, por eso de varias variables, x, y ustedes calculaban aquí el gradiente? O sea, ¿qué pasa con el gradiente aquí? El gradiente de la función. El gradiente de la función es un vector, ¿cierto? Sí, bro. Y ese gradiente, ¿cuál es la gracia que tenía con la curva de nivel?
Que es perpendicular siempre a las curvas de nivel. Exacto, exacto. Entonces, el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Bueno, es lo mismo que estamos haciendo acá, de otra forma de verlo nomás. Como el Vx y el Vy es así, esto solamente cuando sí es constante, B por N es perpendicular y vale 0. B por N va a valer 0 solamente cuando, y N es justamente el gradiente, va a estar como el gradiente, ¿ya? El gradiente, y va a ser 0 de la función psi. Entonces es lo mismo. Entonces al final las curvas de nivel me van a entregar la ubicación del flujo. Ya, y eso es lo que me interesa a mí. Entonces, en resumen, todo esto en términos prácticos, ya, esto es bastante un poco matemático, pero en términos, ¿cómo lo vamos a ocupar? Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tomar la ecuación de Stokes y vamos a calcular la función psi, ya, que es una ecuación que cumple la ecuación de continuidad, y en vez de resolver la ecuación de Stokes propiamente tal, quizás la ocupemos, pero no la vamos a resolver para encontrar Bx y Bi, sino que para encontrar Bx y Bi, lo que vamos a hacer, vamos a calcular la ecuación, vamos a resolver la ecuación biarmónica, que es esta, ¿ya? Vamos a calcular cuartas derivadas. Parece ser más complicado, pero en realidad es menos complicado, porque al final sí es una función escalar. Entonces vamos a resolver la ecuación biarmónica, y una vez que la resolvemos, podemos calcular los B sub X, los B sub Y, o sí igual constante y tenemos el flujo. ¿Ya? Esa es la parte práctica. Y eso son las funciones. Entonces al final sí es la función de corriente. ¿Ya? Entonces cada flujo de velocidad tiene una función de corriente. Sí. Entonces la idea es encontrar de aquí al resto del curso, en vez de encontrar el vector Bx, Bi, directamente es encontrar la función de corriente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y mañana partiríamos entonces con el problema del el rebote postglacial. ¿Ya? Es un problema geológico en el cual tenemos, por ejemplo, tenemos una litósfera, tenemos un glaciar, un hielo, que deforma como una flexura, ¿cierto? Deforma la litósfera, porque es un peso, pero después se derrite, en una era postglacial, entonces la carga que estaba acá hace que esto rebote, se vaya hacia arriba, pero no se va arriba en forma instantánea, se va instantánea solamente al principio, pero como acá hay un manto viscoso por debajo, y acá hay viscosidad, esto sigue ascendiendo porque los flujos que se iban hacia abajo, los flujos viscosos se iban hacia abajo, pero después se van hacia arriba, porque se removió el hielo, el glaciar. Entonces se va levantando, levantando, y este alzamiento es permanente. ¿Ya? Y eso es un rebote, por eso aquí se carga y después rebota. Y es postglacial. Y este rebote hacia arriba es viscoso. Y eso vamos a calcular mañana y vamos a resolverlo con resolviendo la ecuación de biarmónica. Esta ecuación. Entonces vamos a encontrar la función psi para el problema de rebote postglacial. Ya, eso va a ser mañana. Y entiendo que la próxima semana es vacaciones, ¿cierto? Sí, profe, Sí. la otra semana en vacaciones. Ya, entonces no sé si tendrán alguna pregunta de tarea 2, que creo que la entrega es la próxima semana también. Yo tenía igual algunas dudas que se las dije a Bruna ayer. Y no sé si igual se las puedo decir a cada uno. Ya, ¿no te quedaron? No, lo que pasa Claro, es que dijo que iba a conversar con usted igual. porque son preguntas de no Como denunciado, igual denunciar, sí, pero denunciado. sí, más que nada con porque lo que pasa es que igual yo la he estado tratando de hacer,
Y por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cuando hay que calcular la parte dúctil y la parte frágil, como que una cosa es que los órdenes de magnitud no me dan iguales. Entonces, como que cuando lo intento graficar, una parte no se ve porque no intersecta, no sé, no intersecta nunca, o me intersecta muy con un delta sigma muy grande. Eso es una cosa. Y lo otro es que tenía duda igual del enunciado que, por ejemplo, usted da ¿cómo se llama esto? El, la difusión de calor en la corteza. Entonces tenía duda que como que ese valor era muy pequeño como para la corteza, porque yo le decía al Bruno que yo por lo menos en otros cursos de geología sabía que ¿cómo se llama? El gradiente térmico de la corteza es de más o menos 30 grados Celsius por kilómetro. Entonces encontraba que ese gradiente térmico era muy, muy pequeño. Entonces, esa es tu principal duda. No tengo varias dudas más, pero igual eso es como duda al enunciado que dijo que iba a conversar con usted. Y lo otro, por ejemplo, eh, que cuando calcula el espesor de la litósfera, ¿Mm? con la ecuación F y todo eso, en, en los apuntes y en la diapo que tiene usted, sale como adentro de R, creo que T menos T sub M. Y ¿Mm? por ejemplo, en el archivo que subió del enfriamiento de la litósfera oceánica, cuando resuelven toda esa ecuación, adentro del F sale T menos T sub 0. Entonces no sé cuál está bien. Igual en ese archivo como que habían resuelto la ecuación y todo, entonces me imagino que esa es la que estará bien. O sea, yo conozco un apunte nomás del cálculo de la... No es que subió un archivo en una clase que hizo, que vio el enfriamiento de la litósfera oceánica. Sí, este. Ese fue el que subí, ¿cierto? Sí, Y la ecuación dice eso. claro. Y ahí, por ejemplo, donde dice Z igual F a la menos 1 en el numerador, Sí. en su apunte sale que es T menos T sub M en el numerador. Ah, eso sale la diapositiva. En la diapositiva en el apunte están iguales. Pero la diapositiva yo no tengo. Ah, tú dices en el apunte en el que subí al principio del curso. ¿O cuál? Sí, o sea, los dos sale igual. Eh, Sale en el esto. apunte y en la diapositiva. Sale esto. No sale, lo único que cambia ahí que en el numerador sale, en la diapositiva sale T menos T sub M. TE, No, arriba en el numerador ¿sí? sale T menos T sub M. Ya. Eso sale. O sea, esto lo que tú me. Este es el correcto. Ya, lo que está aquí es lo correcto. Ya, esto es lo correcto. Por eso subí la punta litospheric cooling, ¿ya? Ya. En un curso. Este es lo correcto. Y lo que tú, y lo incorrecto, no sé, pero yo no subí nada más. ¿Dónde está eso? Como el apunte o El apunte viejo. el apunte que subí al principio de clase y su diapo, la que hace clase también está igual así. Pero ya, en la clase en andrología. Deja buscarlo. Ya, eso está malo.
Sí, se equivocó la Valeria, la auxiliar. Ya. Sí. No, sí, las diapositivas tienen más pifias que. Pero no, por eso subí ya le voy a decir que lo ponga, que lo clarifique en el foro el auxiliar. Ya, eso es una cosa, ¿cierto? Ya quedó claro, ¿cierto? Sí. Ya, y lo otro Profe, era el creyente. sí, el gradiente ahí que usted pone en el enunciado, Mm, mm, bueno, que sí. dice que es como 16 por 10 a la menos 4 en la corteza. Y dice que no te da a ti. Te da muy O sea, bajo. lo que O yo sea, tengo dudas es que encuentro que ese valor es muy bajo para lo que es en verdad. la, No la, sé si la litosfera continental es más fría que la oceánica, es más vieja. mm, Y si estamos cerca de un volcán, no tiene por qué ser caliente. Pero bueno, eso es por geología. Pero, o sea, lo importante aquí es usar bien las coordenadas, las unidades, ¿cierto? Cuando se programa, usar bien las unidades. A ver, voy a dejar de compartir pantalla y voy a buscar el código. Espérate. Eh, ya, ¿qué se ve ahora? Se ve mi cara, ¿cierto? sí, profe. Ya, voy a buscar el enunciado. Deja ver el cursos. Tarea 2. Ya. O sea, no puedo obtener una figura como está en el enunciado. Eso no puede llegar a eso, ¿cierto? Sí, no, no se puede llegar. Y entonces, según mis cálculos, ya sería llegar. Ya, si uno llega a una función, a ver, deja ver los gradientes. Alfa, ya. En el alfa sub c, ¿qué valor está ocupando? El que pone ahí el enunciado que es 16 por 10 a la menos 4. Claro, 15, 16 dividido por 1000. Ah, elevado a menos 3, chuta. Es 16, no, es 10 elevado a menos 3. Por 10 a la menos 3. Y el otro, claro, entonces los dos factores, es un factor de 1000 ahí. A ver, déjame ver el enunciado. Déjame ver. ¿Y qué, tienes tu código ahí? ¿Qué pasa si pones 1000 en vez de, o 10 elevado a menos 3? ¿Se arregla? No, todavía no lo he probado, profe, pero Ya. es que como le digo, me dan, ¿cómo se llama esto? Eh, si A yo ver. intento graficar la parte frágil a dúctil, como que los órdenes de magnitud no son parecidos, entonces no me Ya. da. Pero a ver, déjeme intentarlo. Eh, es que le cambié cosas al código para intentar probar, pero Eh, eso es en la parte. ¿Dónde doy los gradientes? Este lo enunciado viejo, ya. Eh,
Ya, aquí, en el enunciado, digo, en la parte A, claro. Ahí es 16 dividido por 1000. O por 10 elevado a menos 3. Ya hay un error. Ya, entonces voy a corregir eso. Voy a, bueno, colocar la fórmula de la temperatura. Bueno, y yo creo que con eso ya debería salirte, ¿no? Si es que multiplicaste bien unidades de tiempo. Sí, o sea, eso igual sí lo vi. O sea, intenté que calzaran todas las unidades porque, como le digo, no me da los mismos órdenes de magnitud, así que estuve lesionando caleta con Ya, las unidades. Así que ya. Entonces, voy a... tenía dudas. Lo que pasa es que los perfiles de temperatura, cuando saca el perfil de temperatura del, de la, de la parte del manto, creo, Ujú. eh, ahí el T sub 0 también es 0, igual que como si tuviera arriba, ¿o no? O en la base de la corteza. Ah, tú dices para calcular la base del manto. Eh, o sea, no la base del manto, sino que porque el perfil de temperatura de la corteza es como si estuviera arriba hasta abajo. Hasta el, hasta el mojo. Sí. Entonces después hay que calcular otro perfil de temperatura. Y Sí. ese T sub 0 es la Ah, temperatura, la base, eh, o es 0. es 0. No va a cambiar mucho el resultado. Va a ser muy Ya, insensible eso. No tiene por qué ser continuo. Puede haber discontinuidad. ya. Eh, a ver, lo que puedo hacer... Estamos a 23. ¿Cuándo se acaba el semestre? ¿El último día de clase? ¿Se acuerda alguien? ¿No? No sé muy bien, pero después de las vacaciones hay como 2 semanas más de clase. Porque esta semana 13. Chuta. Pero No. después viene como un periodo de exámenes, creo que hay como 3 semanas de exámenes. Hay dos. ¿Estamos en la semana 13? ¿En serio? Pero Sí, parece que sí, estamos en semana 13. Porque según yo quedan 2 semanas más después de las vacaciones. y acá no sale en un curso. Creo que tiene que poner como el foro de la facultad. La comunidad de la institución. Ahí bajado. De Eso. la facultad. ¿Y en dónde? Donde, aprieten ahí. Y después va como una parte donde dice calendario. El segundo. Profe, yo lo busqué El, y termina en el 25. el segundo, profe, donde dice calendario. El 25. Sí, eh, el 25 de de julio julio. es la Sí, última clase. julio. Sí, eso dice en el calendario. Ya, después hay exámenes. Ya, entonces, después, o sea, el último día de exámenes va a ser el acá está, último día de clases, 1 de agosto, dice acá. Ah, esto para los nuevos. Para los viejos, todos los alumnos, vacaciones de invierno ya. Exámenes, alumnos nuevos, curso de primer año, alumnos nuevos. Uf. ¿Cuándo sacar los exámenes? El 14 de agosto, dice. 27 de julio hasta el 14 de agosto.
Pero este es lo nuevo. No, pero arriba dice exámenes, entre paréntesis, alumnos antiguos. Y dice 27 de julio hasta el Ah, ya. 14 de agosto. 14 de agosto ya. No. La tarea va al 30. Entonces, puedo darle 5 días más de plazo. Voy a corregir el enunciado. ¿Ya? Igual esos errores no, o sea, si empezamos a programar no va a cambiar en nada el trabajo ya hecho. O sea, no, no es que tengan que rehacer, simplemente cambiar un valor. 2 valores. Así que voy a ponerlo en enunciado y voy a darle igual más plazo. Y probablemente para el control 3, bueno, para el control 3 van a tener que entregarlo en el examen. Siempre lo pueden entregar antes, ya, eso depende de ustedes. Pero yo ya tengo, yo creo que la próxima semana voy a dar el control 3 para que lo tengan, o por lo menos subirlo a la red, para que lo tengan presente de cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces voy a subir eso más rato, voy a arreglar el enunciado y si tienen más dudas podemos conversar en la mañana. Profe, ¿podría como igual revisar las otras constantes que da? Como solamente para saber si es que están igual bien. ¿Cuáles? O sea, las otras constantes que da para la zona de UFI. Ah, esas también porque, a ver, el, espérate. Y, pues sí, ¿cuál es constante, por ejemplo? La de... ¿Cuál es? ¿La de lo A, eso? ¿De los C? ¿Aló? Profe, ahí sí, está con el micrófono. Por ejemplo, el del... No, por ejemplo, la tasa de formación o los valores de Q, C sub 0. No, o sea, el tasa de formación es no, eso está bien, es 10, está, 10 elevado a menos 15, ¿cierto? Sí, eso. Está bien. Los Q de orden de 1000, o sea, de 100. ¿Cuánto vale el de la corteza? La corteza, 1.73 por día a las 5. Y el del manto, 4.4 por día a las 5. 1.75. 73. Está bien, o sea, es como decir 173 multiplicado por 1000, ¿cierto? Sí. Está bien, está bien. El A, El A, o el ¿cuál A? C, o el C, o el C, C0, Ah, eh, el de la corteza es 1.2 por día a la menos 13. está bien. Y el Y del el N, manto, y el N 8 por día 1,9. a la menos 17. Y el manto, 8 por día a la menos 17. mm, man- es 8, Por 10 a la menos 17. a ver, está bien. Y por último, lo N para la corteza era 1.9 y el otro 4.5. Está bien. Ah, espérate. Sí, ahí hay un error también, ¿no? Ahí, En el N, a ver, 4,5.
Ah, es que está elevado a una cuenta n. Ya entiendo. Tanto afecta el n. Afecta harto el n. Sí, Ya. sí, porque está elevado eso. Ahí tenía 14. Ya. Bueno, el DL a menos 17 está bien. Y el n es un poco más chico. Sí, igual es sensible el n, súper sensible. Ya, el n vale 3 en el manto. Un poquito menos, pero esa diferencia se nota harto. Ya. Y en la corteza vale 1.9. En el manto. Y en la corteza. También vale, no, está bien. En la corteza está bien. Ahí. Entonces, el manto es 3 y tengo que corregir el T sub m por T sub 0 y multiplicar por, o sea, 10 elevado a menos 4 a 10 elevado, o sea, bajarlo a 10 elevado a menos 3. Sí. Ahora fue un error estúpido de corregir. Lo había puesto dividido por 1000 y para ponerlo más elegante lo puse 10 elevado a menos 10. Un 0 de más. Entonces, claro, entonces el manto es 8 por 10 elevado a menos 17 con n igual a 3. La corteza es A 1,2 por 10 elevado a menos 13 y el n igual a 1,9. Sí. Y la... y tienen que hacerlo con varios espesores corticales. El enunciado. Sí. Sí. Ya. Ya, entonces voy a darle, qué sé yo, hasta el otro lunes. Este lunes 29, Sí, el lunes 29. hasta el otro lunes que es 5, el otro lunes. Es 6. Entonces, 6 del 7. Ya. La otra tarea 1 está lista, la vieron, me imagino, no, están buenas, así que parece funcionar el sistema. De alguna forma. Ya. Así que... Bueno, parece que no mucho han hecho la tarea porque si no, no se hubiesen dado cuenta de estos errores. Estos pequeños detalles. Ya. Pero bueno. Entonces mañana pueden... ¿Ah? Está como igual duro el semestre. Hay otras. Sí, sí. Mañana me pueden hacer más preguntas de tarea. ¿Ya? Gracias, profe. Que esté bien. Igual, hasta mañana. Chao. Chau.